caso 125, el caso de Fernando. Muchas veces, al estar en nuestra habitación, en la madrugada despertamos sin alguna causa aparente. Y curiosamente volteamos hacia el reloj y vemos que son las 3 de la mañana, las 3:30, y tenemos varios días despertando a esas horas. Muchos aseguran que escuchan su nombre, que escuchan voces, que escuchan risas, que escuchan que alguien está cuchicheando afuera de su ventana. Y empezamos a tener miedo, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué han varios días que pasa esto? Inmediatamente pensamos en brujerías. Alguien me está haciendo daño. Muchas veces lo enlazamos o fusionamos con que, oye, no me rinde el dinero. Es con lo primero que empezamos. No me rinde el dinero, me quedé sin trabajo, alguien me está bloqueando. Y empezamos a sugestionarnos, y más cuando lo platicamos a amigos, a familiares, y nos ponen ciertos ejemplos, ¿no? Nos ponen ejemplos de brujerías. Oye, eso le pasaba a mi primo. Exactamente esto que te está sucediendo a ti le pasaba a mi primo. Se volvió loco, lo tenían embrujado. Algún familiar te dice, oye, necesito que vayas y visites a tal bruja, es excelente, a mí me ayudó, me pasaba lo mismo, me corrieron del trabajo. Y empieza a alimentarse esa sugestión. Muchas veces la sugestión es más mala que la brujería. La brujería existe. La maldad existe, pero todo eso cuesta. Muchas veces decimos, es que alguien nos tiene envidia, Santiago. Créame que, pues envidia, pues mucha gente nos puede tener envidia, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque esa persona puede ser nuestro mejor amigo y nos saluda muy bien, nos da un fuerte abrazo, amigo, ¿cómo estás? Y él por dentro pues está muriendo de coraje porque te aumentaron el sueldo, te aumentaron de puesto en tu trabajo, sacaste un 10 en el examen de la universidad, pero eso tú no te das cuenta porque él transmite gusto, transmite la amistad y el gusto que le da que a ti te esté yendo bien. Es como decía un buen amigo, la envidia es la que te tomas tú, esperando que la otra persona se muera. Pues ¿cuándo? Al único que le va a hacer daño va a ser a ti, porque sientes ese coraje, sientes esa envidia. Entonces, muchas veces esta cuestión de brujerías, de rituales, el más famoso de ellos, he entrevistado a muchísimas brujas negras, auténticas brujas negras, que el trabajo que más les piden es los amarres, los famosos amarres de amor. Es lo que más les solicitan. Muchas personas van con alguien, ya cuando están muy sugestionadas, van con alguien disque brujo o bruja, y para asustarlos es de que pues están emplazados, están en un emplazamiento, te tienen enterrado en el cementerio. Y ya tú te asustas, ¿verdad? Pero créame que eso cuesta muchísimo dinero. Muchas veces yo he preguntado, oye, ¿de quién sospechas? Oye, es que yo sospecho de mi vecino. Oye, ¿tu vecino tiene muchísimo dinero? Dice, no, pues ni trabajo tiene. Entonces, ¿cómo va a pagar para que tú te mueras? Para que tú estés emplazado en un panteón. ¿Cómo va a pagar esto? Siempre he comentado que al caer en manos, le digo, muchas veces llega esta sugestión a tal extremo que dices, ya, al que me recomienden yo voy, porque muchas personas me han dicho que me veo mal, y empiezas a sugestionarte, y empiezas, oye, te encuentras, se te cruza un gato negro y ya no quieres salir de tu casa. ¿Por qué es tanta la sugestión? Y muchas veces si caes en manos de un brujo charlatán o una bruja charlatana,
que solamente quieren que te conviertas en su cliente, que quitarte el dinero. Es lo mejor que te puede pasar, que te quiten el dinero. Y te empiezan a sugestionar más. Sí, te tienen trabajado, te tienen en velación, hay que contrarrestar esto y vale tanto. Y muchas veces, créeme que decimos, oye, es que dicen que las verdaderas brujas no cobran. No, tal vez no te cobren en la primera cita, ni en la segunda, ni en la tercera cita, pero después te van a encargar un material, una vela, por ejemplo, que no la vas a conseguir en ningún lado. En ninguna tienda esotérica la vas a conseguir. Pero da la casualidad que esa persona sí la tiene. Y pues cuesta. Y cuesta mucho dinero. Y tú por la desesperación, la sugestión, la compras. Y a veces no sabemos en manos de quién caemos. Hay verdaderos brujos, verdaderas brujas, que muchas veces tienen que hacer algún sacrificio para pagar a quien le trabajan, a quien le hace los favores, pagarle, porque están ayudando a tal persona, están ayudando a Juan. Pero Pedro llega sugestionado y esta persona le dice, Pedro, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de todas esas broncas, te voy a dar un amuleto contra la envidia para que todo te vaya bien. Y resulta que tú eres el remedio o la medicina para que a Juan le vaya bien. O sea, contigo voy a pagar, contigo te voy a sacrificar para que me ayuden a Juan, que es mi cliente. ¿Y qué resulta? Que te citan en un cementerio y te hacen un ritual sorprendente que hasta te da miedo. Que dices, oye, me quedé impresionado con esto que me hizo esta persona y no me cobró nada, ¿no? Porque te están ofrendando, eres la ofrenda para ayudar a Juan. No para ayudarte a ti, Pedro, sino para ayudar a Juan. Y créame que muchas veces este tipo de cosas acarrea muchos peligros, muchos riesgos. Por eso les digo yo que lo mejor que te puede pasar es que te roben el dinero y ahí quedó. A que te sometan a este tipo de rituales. Que le digo, muchas veces por desesperación podemos caer en este tipo de casos, que son peligrosos. Pueden ser muy, muy peligrosos. El caso de Fernando. Fernando es un joven que me contactó por ya muy desesperado y él no hallaba qué hacer con esta situación. Ya estaba, él decía, Santiago, estoy a punto de volverme loco, no sé qué está pasando. El caso de él empieza un joven de preparatoria, tenía a su novia, tenían muchos planes ellos. Tenían muchos planes, Fernando junto con su novia en preparatoria, estaban planeando qué hacer al salir de preparatoria, estudiar alguna carrera, irse a vivir juntos, miles de proyectos que tenían estos jóvenes. Fernando sale de preparatoria, pero a su novia todavía le quedaba un año de estudio. Él se metió a la universidad, esperó a su novia, todo marchaba perfectamente bien. Había muchísimos planes. Hicieron inclusive planes para la boda, dónde iba a ser, cómo querían su boda, en qué iglesia, en qué salón, a quiénes iban a invitar, a dónde se iban a ir de luna de miel. Al fin, pues jóvenes ellos, ¿no? Llenos de muchas ilusiones. Desgraciadamente, pues todo
todo pintaba muy bonito, ¿no? Para que fuera así como que una realidad. Una noche, Fernando discute fuertemente con su novia. Ya estaban en la casa de Fernando. Fernando ya se había independizado él de su familia. Pelean fuertemente. La novia sale corriendo de su casa, donde estaba ahí con Fernando, y toma el primer camión, se dirige a la central de autobuses y toma el primer camión hacia la Ciudad de México. Este autobús choca de frente contra un tráiler en la carretera Puebla. Esta chica murió instantáneamente. Fueron más los muertos, muchos heridos también, pero ella no sobrevivió. Ella murió en el lugar de una forma trágica. Fernando le tocó algo muy difícil: ir a identificar el cuerpo de su novia a la morgue. Para él era un gran tormento, porque él decía, si no hubiéramos discutido, no hubiera pasado esto. No hubiera sucedido esto. La familia de su novia le echaba la culpa a él por haber discutido esa noche y esta chica salir desesperada rumbo a la Ciudad de México a reunirse con su familia. Ya no quería saber nada de Fernando. Y muere en este autobús. Después Fernando tenía una serie de pesadillas. Donde la soñaba esta chica. Fernando soñaba a su novia en la plancha de la morgue, donde esta joven abría sus ojos y le decía, olvida. Dice, Santiago, yo no lo podía hacer, estas pesadillas eran casi todos los días, en la madrugada yo despertaba. Fue tanto que fue aumentando el terror. Al principio era mucho pues el miedo, ¿no? Ver a mi novia ahí en la plancha, en la morgue, ver que abría los ojos, pero después ya los gestos de ella no eran los de ella, dice, ya era otra persona que me estaba atormentando en las noches. Y créeme que yo me sentía muy culpable. Tuve que pedir ayuda profesional, porque empecé con esas pesadillas, Santiago, con esos sueños de ver a mi prometida muerta que me decía, olvida. Después, él vivía solo, él prácticamente se dedicaba a trabajar y en las noches llegaba a su casa. Después de estas pesadillas, vinieron a escuchar voces. Empezó a escuchar voces que le hablaban por su nombre, le decían Fernando. Dice, a mí me daba muchísimo miedo esto, Santiago. El escuchar mi nombre. Me levantaba en la madrugada y volvieron esas pesadillas de mi prometida. Volvieron a suceder. Cada día eran más frecuentes ese tipo de pesadillas donde yo la veía en la plancha, pero ya era un reclamo. Él tuvo que pedir ayuda profesional. Tuvo que estar con un psiquiatra, le tuvo que explicar todo el caso, lo que él estaba sufriendo noche con noche, donde casi él no dormía, porque escuchaba en las madrugadas el nombre de él, Fernando. Soñaba a su prometida en la plancha. Imagínese todo esto en su mente en la madrugada.
Él le recetaron medicamento para poder dormir, algunos tranquilizantes. Y créame que las manifestaciones empezaron a agudizarse más. Él le echaba la culpa al medicamento. Dijo, tal vez el medicamento me está afectando. Nunca había tomado esto, nunca había tenido la necesidad de visitar a un psiquiatra. Dice Santiago, en una ocasión, el ya de ver a mi prometida en la plancha de la morgue, muy recurrente, el verla que abría los ojos. Hubo una noche, Santiago, que la vi, pero estoy seguro que no era ella, era como un demonio que me reprochaba que por mi culpa ella había muerto. Dice, créeme que me dio demasiado miedo, que sufrió un preinfarto. Imagínese el terror de Fernando, ver esa imagen, que a veces te preguntas, oye, ¿fue una pesadilla o lo viví realmente? Realmente estuve ahí en la morgue. Y lo que me hablaba no era mi prometida, era un demonio, era otra cosa. Dice, fue tanto mi terror, Santiago, que sufrí un preinfarto. Gracias a un amigo mío que me llevó al hospital, pude sobrevivir. Dijo, pero te estoy hablando de ese grado de terror. Empezaron a suceder ciertas cosas que él tal vez decía que estaban en su mente, que tal vez lo imaginaba, que era el medicamento, el no dormir bien, el sentirse el culpable porque la familia de su prometida le decía que él era el culpable de que ella hubiera muerto. Hubo muchos amigos que se le acercaron. Algunos le propusieron inclusive jugar a la Ouija para contactar el alma de su prometida, para que le aclarara ciertas dudas. Había personas que le decían, oye, ¿sabes qué? Yo conozco a una medium muy buena que nos puede contactar con tu prometida y saber por qué te atormenta, ¿no? Saber por qué ella te está haciendo esto si en vida te quiso mucho. Fernando nunca habló del pleito, nunca me habló qué ocasionó la ruptura de ese noviazgo. Jamás me dijo. Yo por respeto también no le quise preguntar. Bueno. Hubo una persona que lo recomendó con un brujo. Ya él en la desesperación aceptó ir. El brujo le dijo que tenía que hacer un ritual. Fernando le explicó todo lo que estaba sucediendo en su mente. Que escuchaba voces, que escuchaba su nombre, el ver a su prometida en la plancha. Y el brujo le dijo que tenían que hacer un ritual para deshacer un apego, un desapego de esa energía de su prometida. Dice, pero Santiago, ¿está seguro que no era ella lo que a mí me estaba pasando? El brujo le dijo que hiciera un ritual a las 3 de la mañana frente a 3 espejos. Frente a 3 espejos que hiciera ese ritual con varias veladoras y a las 3 de la mañana que hiciera el ritual para poder contactarse con la prometida, con su prometida que ya había muerto y que así él podía solucionar ese tipo de cosas. Fernando me confesó, dice Santiago, créeme que fue lo peor que pude haber hecho. Me arrepiento muchísimo. No debía haber hecho eso, lo que me dijo el brujo. Eso estaba mal. Dijo, al fin lo hice ahí en mi casa.
Hice ese ritual. Al siguiente día empezaron a manifestarse otras cosas. Por ejemplo, mi mascota, un perrito que tenía varios años conmigo, de pronto no lo encontré en el patio. Dije, probablemente se salió. A los pocos días él empieza a oler muy mal en el patio. Pues, imagínese un joven soltero, su casa, pues salía poco al patio, ¿no? Solamente a darle a comer a su perro. Entonces él pensó que se había salido. A los pocos días empieza a oler muy mal. Busca el origen de ese olor putrefacto. Y se da cuenta que su perro está muerto en la lavadora. Dijo, eso fue algo que me dio mucho miedo. Después empezaron a suceder otras cosas. Fotografías de su novia que tenía él instaladas en su casa amanecían en el suelo con el cristal roto de esa fotografía. Él empezaba a manifestar, a ver sombras también. Le quitaban las cobijas, amanecían en el suelo las cobijas de Santiago, hacía frío en ese tiempo. Las cobijas todas amanecían en el suelo, siempre del mismo lugar. Los recuerdos, deja tú ya las fotografías, los recuerdos que habíamos comprado un adorno para cuando nos casáramos y todo eso, amanecía en el suelo totalmente roto. Empezaron a suceder todo este tipo de cosas. Fui a decirle al brujo lo que estaba sucediendo, que el ritual que él me dijo que hiciera salió mal. O sea, se agudizaron las cosas, estaban pasando más cosas. Si antes todo estaba en su mente, ahora lo estaba viendo en su casa. El ver fotografías rotas en el suelo, en los adornos, el quitarle las cobijas en la madrugada. El brujo solamente le dijo, ¿sabes qué? Te equivocaste en lo que hiciste. No es mi culpa, es tu culpa. No seguiste al pie de la regla las instrucciones. Dice, te lo juro, Santiago, que yo hice todo como él me lo dijo. Pero él al final no reconoció. Tal vez le dio miedo porque se sorprendió cuando le dije todo lo que me estaba pasando. Le dio miedo y solamente se limitó a decirme, yo no puedo hacer nada, porque tú te equivocaste desde un principio al hacer ese ritual. No seguiste mis instrucciones y ahora es tu problema. Fernando ya empezó a experimentar más cosas. Veía sombras en su casa, escuchaba que caminaban en las escaleras. Algunos amigos le recomendaron que instalara cámaras. Él se había rehusado en un principio a utilizar esto porque dice, Santiago, créeme que yo era muy escéptico. Y pues no quería instalar cámaras, pero después me convencieron. Instalé unas cámaras que se programaban, se activaban con el movimiento. Y créeme que empezaron a activarse estas cámaras en la madrugada. Pero aparte de activarse, al detectar movimientos, estas cámaras, él sentía cómo lo sujetaba una mano. Cómo lo sujetaba una mano horrible, dice, yo lo veía, Santiago, sentía esa mano con unas uñas muy largas. Después
empecé a revisar lo que captaban las cámaras. Se veía un rostro de una persona asomándose en el área de la cocina. Yo en ocasiones, en completa oscuridad, Santiago, le gritaba a ese ser que qué quería. ¿Qué es lo que quieres de mí? Déjame. Tal vez ya te llevaste a mi prometida, pero ¿qué quieres conmigo? Y le gritaba, pero nunca recibió alguna respuesta, solamente veía el rostro de ese hombre asomándose por la cocina, ahí por donde estaba la barra de la cocina. Créame que al estar platicando con Fernando, se empezaron a manifestar ciertas cosas en su casa. Se empezaron a escuchar ruidos. Él empezó a llorar. Dice: Santiago, necesito que me ayudes. Yo le empecé a leer la oración del Santo Padre Benito, que es una oración muy, muy poderosa en contra de brujerías, en contra de todo este tipo de maleficios. Y resulta que él no podía pronunciar palabra alguna de esta oración. No podía pronunciar algo sagrado. De hecho, Fernando se sabía esta oración inclusive en latín. Pero es como si se estuviera atragantando. No podía hablar. No podía decir absolutamente nada, Fernando, cuando empezaron a suceder estas cosas en su casa. Cuando se empezaron a manifestar más violentamente, tal vez porque sabían que íbamos a rezar esa oración. Y no podía él hablar. Decía: no puedo. Se escuchaba claramente que él no podía decir alguna palabra. Y le digo: ¿y se sabía la oración en latín? Este caso de Fernando, créame que me dejó muy impactado, porque él buscando una solución a eso que él había sufrido. Pues estábamos que la depresión, ¿no? Imagínate perder a tu ser amado, donde tenían muchísimos planes, muy jóvenes ellos. Pero después fue a dar a manos de este brujo, que yo pienso que sí era un verdadero brujo, pero lo usó para otros intereses. Utilizó a Fernando para otros intereses. No para ayudarle, sino tal vez para beneficio del mismo brujo. Fernando en esa ocasión se puso bastante mal. Logramos tranquilizarlo. Se canalizó con personas especialistas para que le dieran esa ayuda. Para que le dieran esa ayuda a Fernando. Y créame que algo que nos queda muy claro de este caso, el caso 125, de Fernando, es que muchas veces al estar desesperados, vamos con quien sea, vamos a pedir ayuda a quien nos digan, y hacemos lo que nos dicen, de que muchas veces ir a un panteón a ciertas horas de la madrugada a enterrar un trabajo,
que son las instrucciones que te dio el brujo o la bruja. Pero yo digo, ¿por qué si estás pagando por algo, por qué tú tienes que hacer la chamba de esa persona, de ese brujo, de esa bruja? ¿Por qué no va ella y hace el trabajo en el cementerio? ¿Por qué tienes que ir tú? Es como si contrataras a un maestro albañil a que levante las bardas de tu casa y él vaya y te diga, no, es que hay que hacerlo así, mire, póngase a hacerlo. Pues, ¿cómo? Entonces, muchas veces le digo, existe este riesgo de caer con estos brujos, que yo pienso que sí sabía, pero lo usó para sus intereses a Fernando. Fernando se le brindó ayuda también. Donde logró recuperar tal vez su estabilidad emocional y hacer una depuración en su casa de todo lo que él había desencadenado. Por eso muchas veces, tal vez a usted le ha pasado, porque a mí me llegan muchos casos. Santiago, es que está pasando esto en mi casa, se ven unas sombras que cruzan de un lado para otro, de una habitación a otra. Y yo le pregunto a la persona que me contactó, le digo, ¿cuántos años tiene viviendo en la casa? No, pues tengo 10 años. ¿Jamás había sucedido esto? No. ¿Y por qué de una semana para acá está pasando? ¿Qué provocamos? ¿Qué fue lo que hicimos? Tal vez, oye, pues es que aquí vive mi hermano. Sí, pero no está las 24 horas con tu hermano. Convives a la hora de la comida, convives en el fin de semana, pero no estás con él las 24 horas. No sabes quiénes son los amigos de tu hermano, por poner algún ejemplo, ¿no? No sabes qué lecturas lee, que tal vez por desesperación hizo algún ritual o hizo un pacto. No sabemos. Entonces siempre hay que investigar por qué, si 10 años no había pasado, por qué la última semana están pasando este tipo de cosas. Entonces le digo, a Fernando se le brindó esa ayuda. Pero créame que le costó mucho sufrimiento, mucho desgaste, el vivir atormentado por ese ser que al principio él pensaba que era su prometida ya fallecida. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los jóvenes muchas veces se les hace fácil. No pasa nada, estoy chavo. No va a pasar absolutamente nada. No hay problema. Pero no sabemos en manos de quién nos ponemos. No sabemos si podemos ser la paga por esos favores que ese brujo o esa bruja le debe a ese demonio. ¿Y usted estaría dispuesto a hacer algún ritual frente a algún espejo a las 3 de la mañana? ¿Sería capaz de afrontar aquel ser que desencadenaría en su propia casa? Antes de hacerlo, créame, no le vaya a pasar lo que a Fernando. Piénselo 2 veces.